Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de los temas de ecología. De hecho, no va a ser un solo video, van a ser, pues, yo creo que mínimo dos, o al menos dos de ellos, para poder explicar varias de las cosas. La ecología es toda una ciencia que se encarga de muchos aspectos, pues de determinar prácticamente interacciones, pero entre diferentes seres vivos. Pero antes de eso voy a empezar a hablarles un poquito como antecedentes, al igual que en algunos de los otros videos acerca de historias que tienen que ver con el desarrollo de esta ciencia. La ecología como tal se formó también en la misma época de, de Darwin y todo eso para los años de 1800. En el video anterior donde les estaba hablando de sistemática, hablé de Ernst Haeckel, Ernesto Haeckel, les dije en ese momento, bueno, Ernst, fue donde le mandé un saludo a mi amigo, ¿recuerdan? Bueno, Ernst Haeckel para 1866, pensando en que trabajaba con un montón de grupos, eh, pues básicamente definió estos reinos, pero algunas otras aportaciones que hizo fueron muy interesantes. A él se debe el origen de la palabra ecología. Antes de Haeckel hubo un austriaco de Prusia, bueno, es la zona de Prusia, que era la zona donde ahora están Austria y una zona de Alemania, el imperio prusiano y todo eso en esa zona de Europa. eh, Tenía mucha gente que estaba interesada en investigar asuntos de la naturaleza porque, como les dije en momentos anteriores, quien conociera mejor y supiera más cosas respecto al funcionamiento, tanto de cosas sociales y económicas como de aspectos de la naturaleza para poder explotarla, para poder saber para qué servía, cómo estaba conformado el mundo, podían eventualmente convertirse pues en lo que ahora conocemos como países desarrollados o con una economía muchísimo más fuerte. Bueno, pues de ahí surge uno de los grandes naturalistas que su nombre traducido en español sería algo así como, bueno, su nombre sería Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt. Todo el mundo lo conoce como Alexander von Humboldt o Alexander Humboldt. Si se traduce el nombre, Friedrich es como Federico, Wilhelm como Guillermo, Heinrich como Enrique y Alexander de Alejandro. Entonces tenía cuatro nombres. ¿Alguno de ustedes tiene cuatro nombres en su acta de nacimiento? Mis sobrinos tienen tres, todos. Bueno, si alguno tiene cuatro nombres, pónganmelos abajo en los comentarios. Es interesante porque creo que ya no dejan. Pero bueno, pensando un poquito en los primeros naturalistas, y esto, no sé si acomodarlo, no, creo que así. Eh, este Alexander von Humboldt se la pasó viajando por todo el mundo. Era una persona que consiguió financiamiento y también utilizó parte del dinero que tenía su familia para ponerse a viajar por todo el mundo y empezar a hacer un montón, pero realmente un montón de descubrimientos acerca de los aspectos naturales. Él sabía de muchas áreas de la ciencia, sabía de geología, sabía, obviamente también sabían de filosofía porque tenían estudios de ese tipo, pero tenía mucha curiosidad por las áreas naturales y él se dedicó a viajar mucho hacia América, bueno, y también viajó alrededor del mundo, este, para ir describiendo los paisajes. Él fue de los primeros naturalistas que llegó a muchos países de América y empezó a describir un montón de especies, a hacer dibujos acerca de ellos. Y conforme fue viajando por toda América, también llegó a México, se dio cuenta que dependiendo de la región, había diferentes especies que también influía el clima. Encontró especies que solo vivían en climas fríos, en climas templados, en climas cálidos. Aquí en México descubrió muchísimas cosas, pero algo muy impresionante es que dentro de, de sus observaciones, él se dio cuenta por primera vez y lo describió en uno de sus esquemas, dibujaba muchísimo, hay muchos esquemas de Humboldt, que en una montaña, si ustedes piensan en el planeta Tierra, y esto es la línea del Ecuador, hacia abajo, hacia los polos, y hacia arriba, bueno, hacia abajo, hacia el polo sur y hacia arriba, hacia el polo norte, la zona más caliente de la Tierra está en el Ecuador
y la zona más fría está en el polo sur y en el polo norte. Y va habiendo un gradiente de temperatura. Lo más caliente entonces es en el Ecuador, donde está la selva del Amazonas. Luego viene una franja, digamos que, bueno, la otra franja que se conoce, la voy a poner de otro color, como el trópico de Cáncer. Hacia el sur está el trópico de Capricornio. Y se tiene entonces una división por colores, bueno, perdón, por colores, por temperaturas, pero lo voy a poner en colores. Y esta zona de aquí, digamos que es la zona caliente del planeta. Todo lo que está en los otros extremos hacia los polos es la zona fría. Y hay regiones árticas, antárticas y bueno, las zonas templadas, ¿no? Pero él se dio cuenta al ir recorriendo toda América, ya saben que América abarca desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte, se dio cuenta que si él se subía a una montaña, a un volcán o a los Andes, por ejemplo, a montañas demasiado altas y medía la altitud, él se daba cuenta que si tenemos la montaña al nivel del mar, o bueno, la altitud muy cerca de la costa o muy hacia abajo en la altitud del planeta, digamos, la zona caliente equivaldría a la zona baja de la montaña. Y la zona fría, o bueno, la zona templada estaría intermedia y luego la zona fría está arriba. Esto, eventualmente en sus dibujos, ayudó a definir que la selva del Ecuador, que es una selva tropical, se podría encontrar en zonas muy bajas, en el caso de las áreas templadas como México. Conforme van avanzando hacia el norte iba viendo zonas más templadas donde había vegetación como pino y hasta arriba había pastizales y después ya simplemente se tenían zonas congeladas que serían el equivalente a los polos. Había un gradiente. Este naturalista que fue explorador fue, digamos que el primero en decir que la distribución de los seres vivos en el planeta tenía que ver mucho con el ambiente y los seres vivos afectaban un poco el ambiente, se creaban microambientes. Él no habló de microambientes, pero empezó a definir un poquito todo eso. Y, y básicamente el clima también afectaba cómo estaban acomodados los organismos en el planeta o en las diferentes regiones. Digamos que él fue el primero que empezó a hablar acerca de esa interacción de los seres vivos con el ambiente. Y eso es una de las cosas que más adelante se fueron, se fueron definiendo. Bueno, Humboldt es del siglo XVII, pero algún tiempo después, Ernst Haeckel otra vez, y les digo que él trabajó con muchas cosas. Ernst Haeckel para el año de 1869, recuerden que cuando hizo la división de los reinos lo hizo en el 66, es decir, 3 años después, se le ocurrió la palabra ecología. En 1869, perdón, fue cuando ya llevaba básicamente 10 años el escrito de Darwin, de la teoría de la selección natural, pero también ya estaban los escritos de Alfred Russel Wallace. Había una alta productividad en escritos y descubrimientos. Entonces, bueno, ¿qué significa lo de ecología? Pues él lo propuso a partir de un término griego que, este no es el color, bueno, no importa, que era oikos, y el otro término griego que era logos. No importa si ustedes no saben escribir en griego, yo tampoco lo sé escribir, pero son las letras más o menos como se escribe. Entonces, el término oikos significa casa o el lugar donde se vive. Y el término logos, que tienen muchas ciencias como biología, también viene de logos, eh, geología, el conocimiento de la tierra, en el caso del conocimiento de la casa o el conocimiento del lugar donde se vive. El término ecología quedó básicamente definido como el estudio
pues del mundo, ¿no? En este aspecto de dónde viven los seres vivos, dónde se encuentran habitando los seres vivos. Y empezó a haber una serie de cuestiones. Actualmente, ahorita, digamos que la ecología podría decirse que estudia varias cuestiones. Una de ellas, y bueno, no tienen que ir necesariamente en ese orden, pero las voy a poner aquí. Uno de los principios de lo que estudia la ecología es la interacción de los seres vivos, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ¿con qué? Con otros seres vivos. Pero resulta que si ustedes piensan en este tipo de interacción, de aquí se pueden definir dos tipos de interacciones diferentes. Una de ellas va a ser lo voy a mencionar por especies, ser vivo de la especie 1 interactuando con otro ser vivo de la especie 1 también. Es decir, entre sus iguales, cómo interactúan cada organismo con su respectivo, con su misma especie, qué interacciones existen. Y se los voy a poner como un ejemplo. Ustedes en su casa están interactuando con otras personas que son de su misma especie, están interactuando con otros seres humanos. Existen diferentes tipos de interacciones que se conocen como intraespecíficas. Intraespecífico significa que están conviviendo con alguien de su misma especie. Hay muchos tipos de relaciones ahí. Entonces, bueno, vamos a definir la segunda. Sería otra interacción de ser vivo con otro ser vivo, sería ser vivo de la especie 1 con la especie 2. ¿Qué significa esto? Que ustedes en su casa pueden interactuar con otras especies. Tal vez tengan una mascota y están interactuando con esa mascota. Puede ser un perro, pero obviamente es una especie diferente a los seres humanos. Si ustedes tienen dos perros, esos dos perros entre sí tendrían una interacción que sería intraespecífica, pero cuando son relaciones de dos especies diferentes, a eso se le conoce como relaciones interespecíficas. Ahora bien, ¿qué pasa en un ambiente natural? Pues los seres vivos empiezan a interactuar de diferente manera entre sí, pero tienen que vivir en algún lado. Entonces, la ecología también estudia la interacción de los seres vivos con el ambiente en el que viven. Es decir, todos los seres vivos, y esto lo saben por sus clases de metabolismo, necesitan respirar, van a interactuar con el aire del lugar en el que están viviendo, ya sea que respiren oxígeno o alguno de los otros gases. Estos seres vivos con su proceso metabólico de respiración van a interactuar con el ambiente, pero también necesitan hidratarse, necesitan tomar agua. Todos los seres vivos necesitamos agua. Si no, se nos pone la voz ronca y nos morimos. No, no me morí. Eh, los seres vivos que están interactuando con el ambiente obviamente están tomando agua como sistemas abiertos y están regresando algunas otras sustancias, y eso lo saben por el proceso de respiración y de fotosíntesis, que en todos esos procesos existe la introducción o la eliminación de agua. Y entonces son estas tres cosas: interacción de seres vivos de una especie con sus mismos iguales, seres vivos de una especie con otros seres vivos, y los seres vivos de otra especie, y los seres vivos con el ambiente. Digamos que esos son los tres aspectos que va a evaluar la, bueno, perdón, estudiar la ecología. Hubo alguien también, era un inglés, eh, y ya no, pues ya no dejé el espacio, se me fue. Bueno, lo voy a apuntar aquí a la derecha. Era Arturo, George, de Jorge,
Tansley. Arthur George Tansley, ahí se los puse mal, aquí está, ya. Arthur George Tansley, que era un inglés, para más o menos 60 años después de Haeckel, estableció por primera vez el término de un ecosistema, es decir, que era un ecosistema. En ese sentido, todavía se manejaban las interacciones de individuos, de poblaciones y comunidades. Los niveles de estudio de la ecología aumentaron cuando Tansley establece el término de ecosistema. Y en ese entonces, el término de ecosistema se estableció como ese sistema o ese conjunto de cosas que no estaban vivas y que podían limitar el crecimiento de las cosas que estaban vivas, y esto lo retoma de los trabajos que también se habían hecho desde el siglo XIX, esto ya era el siglo XX, lo hizo en 1935, pero con los trabajos de Malthus. Malthus era un matemático que decía que la Tierra tenía recursos limitados y eventualmente si se acaban los recursos las poblaciones iban a disminuir, pero esto era un estudio económico. Pero bueno, más adelante se estableció que los recursos naturales no siempre se pueden renovar y se van a ir acabando y las especies ya no van a poder seguir creciendo, van a empezar a decaer. Y a partir de ahí hay una serie de estudios que tienen que ver con estas relaciones. Pero entonces, si Tansley dijo que un ecosistema era la unión de los factores bióticos con los abióticos, pues hay que definir bien qué son estos factores. Voy a tener que hacer aquí una especie de, eh, de separación antes de seguir, para que entonces entiendan cómo es que están los niveles ecológicos, los niveles de estudio o niveles de organización ecológica. Niveles de organización en ecología. Los voy a empezar a poner de abajo hacia arriba porque normalmente así ustedes asocian más fácil que lo de abajo es lo más simple y se va haciendo cada vez más complicado hacia arriba. Entonces, se puede estudiar desde un solo individuo o el conjunto de individuos de la misma especie, que se conoce como población. Ustedes pueden ser una población de estudiantes. Si ustedes fueran a lo mejor, bueno, también son una población de jóvenes, están en dos categorías, en la de estudiantes y en la de jóvenes. Pero si ustedes fueran adultos mayores, estarían en la categoría de población de adultos mayores. O si tienen alguna profesión o estudiaron algo más pensando en a lo mejor en sus papás, a lo mejor están dentro de la población de abogados de México, o están dentro de la población de administradores, o están dentro de la población de contadores, o de la población de científicos, y aspectos de ciencia o de químicos, por ejemplo, pero se pueden hacer muchas divisiones. En el caso de ecología, esas categorías que dije son sociales, no entran, pero las poblaciones son conjuntos de organismos de la misma especie y eso se los había yo dicho en el video donde hablaba yo de los niveles de organización. Les dejo por aquí arriba también aquí, yo creo que con mis dedos así lo encuentro más rápido. ¿Qué? Tarjeta esa donde los lleva ese video. Cuando ustedes tienen un conjunto de poblaciones, van a llegar al nivel de comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones y empiezan a tener atributos nuevos para estudiar. A partir de la interacción de varias comunidades y donde ustedes ya incluyen esos factores abióticos o cosas no vivas, van a llegar a un nivel de estudio que se conoce como ecosistema. Pero el ecosistema, y ya se me está acabando el espacio, caray, el ecosistema hacia arriba podría ser, el conjunto de ecosistemas podría considerarse como biomas y se me acabó el espacio, abarcando todo esto, digamos que está el planeta entero, supongan que todo este recuadro es el planeta, y bueno, aquí lo hice rectangular, pero si fuera una esfera, se le conocería como la esfera de la vida o la biosfera. Hay gente que le llama biosfera, y no importa, está bien, pero la biosfera, eh, digamos que es aquella que engloba todo lo que está dentro del planeta. Ahora bien, si yo les hago un ejemplito, en individuos yo puedo tener a una sola personita
o a lo mejor puedo tener un perro, o puedo tener, y aquí lo voy a dibujar así muy fácil, un árbol o una planta, una especie de plantas por separado. Aquí no están juntos. Cuando yo tengo el nivel de población, voy a tener varias personitas juntas como población de seres humanos. Puedo tener una población de perros por separado, o puedo tener una población de árboles de la misma especie que pueden hacer una especie de jardín o lo que sea. Pero el nivel de población están por separados. Cuando estos empiezan a interactuar y empiezan a estar revueltos entre sí, voy a poner a un ser humano aquí junto a un arbolito, y a lo mejor el otro ser humano está paseando por allá con el otro, y están jugando a las escondidas ahí entre los arbolitos. Voy a cambiar el color de los perros porque si no se van a confundir. Y aquí a lo mejor salieron a pasear los perritos junto con las... Ay Dios, ya no sé dibujar. Junto con las personas. Y están jugando. Entonces ya tenemos el nivel de comunidad. Cuando a esto se le agregan factores como el viento, esta cosa no soplando el viento, o que está el sol, entonces ustedes ya tienen una serie, no sé si se ven, creo que no se ven, vamos a hacerlo con rosa. Estaba el viento, pinta, ya se me secó mi plumón de pandemia. Estaba el sol, no es un meteorito que quiere matar a los seres humanos, se supone que es como una representación del viento, pero no lo sé hacer. Y bueno, eventualmente todo eso es lo que se empieza a estudiar. Ahora, ya que saben más o menos lo de los niveles de organización, y retomando un poquito lo de qué es lo que se va estudiando, yo les decía que estaban los factores bióticos y los abióticos. Los factores bióticos, que son los que forman al, a lo que rodea a los seres vivos, perdón, los factores, ¿qué dije? ¿Bióticos o abióticos? Dije, bueno, vamos a dejarlo en abióticos. Los factores abióticos vienen de la palabra griega, que tiene una negación. Una A, de acuerdo al origen griego, es no. No vivos. Bio, recuerden que es vida. Abio es no vivos. Abiótico es algo que no está vivo. ¿Y qué es lo que no está vivo dentro de la naturaleza? Pues todo lo que está alrededor de los seres que están viviendo en algún lugar. Si ustedes piensan en una planta y que necesita el suelo para vivir, ese suelo, solo las arcillas, las arenas, la grava, todo lo que ustedes puedan tener ahí, las rocas que están en el suelo, están formando parte de lo que se conoce como el sustrato donde se anclan las plantitas. Ese sustrato o ese suelo es un factor abiótico porque no está vivo. Cuando ya está interactuando con seres vivos que viven, microorganismos que viven enterrados en el suelo, y ustedes han visto lombrices, han visto algunos insectos que se entierran, han visto escarabajos, han visto muchas cosas que se pueden meter dentro de la hojarasca o dentro del suelo, pues eventualmente son seres vivos interactuando con esas gravas, arenas, arcillas, lo que sea, que están formando el suelo, y se está formando un microecosistema. Ya les dije en un video anterior que eso se conoce como edafón. Ahora, ¿qué otro factor hay aparte del suelo? Pues en algunos lugares estas plantas van a necesitar tomar agua. Todos los seres vivos necesitan agua para los procesos metabólicos. Entonces, el agua es otro factor no vivo, ya sea que llegue como el ciclo del agua a partir de lluvia, a partir de escurrimientos, a partir de, de evaporación, de transpiración, de muchas formas. El agua o la humedad en el ambiente va a ser considerado también un factor abiótico, o esta disponibilidad de agua. Además de eso, también la disponibilidad de luz. No es lo mismo un lugar donde la luz llega muy directamente a un lugar donde casi no hay luz. No es lo mismo el interior de una cueva, el interior del suelo, eh, estar abajo de una copa de árboles donde hay sombra y no les va a deshidratar completamente el sol, a estar completamente expuestos al sol.
Pero también la temperatura. Hay organismos que, como ya les dije, necesitan vivir en lugares cálidos o vivir en lugares fríos, están adecuados a todo eso. Entonces, retomando todos estos factores abióticos, digamos que están los gases de la atmósfera, eh, la luz, el sol, todo esto, el suelo, ay, ¿cómo hago esto? La, así, la disponibilidad de agua, la temperatura, también puede ser la presión atmosférica, porque la presión atmosférica también afecta el crecimiento de los seres vivos y de varios organismos de diferentes tipos. Y bueno, todos esos son los factores abióticos. También existen factores bióticos, que son los que sí están vivos. Ya les había dicho que bio significa vivo. Los factores bióticos son todos los seres vivos que puedan ustedes encontrar. Y para eso bueno, quería enseñarles, bueno, se los quiero enseñar. Eh, miren, este señor que está aquí es Alexander von Humboldt, perdón. Si se fijan, está como despeinado, era medio rebelde, no se peinaba para su época. Tenía el pelo, no se usaba gel, ustedes a veces usan mucho gel, él no usaba, se usaban, a lo mejor se ponía limón, pero la verdad es que quién sabe. Eh, en teoría en Europa no había muchos cítricos. Por eso les dio carbunco, que es una enfermedad que es derivada de la falta de carbunco. Ay, se me fue el nombre. ¿Alguien se lo sabe? El nombre de de la enfermedad que da por el déficit de vitamina C. Fue una plaga que les dio a los europeos hace muchísimos años y que en general la gente que no consume cítricos o no consume vitaminas C se enferma de eso. Eh, entonces no creo que se haya exprimido limón, puede haber sido muy caro. Eh, el que está aquí, este señor viejito que está en esta representación, es este Town, ¿es Haeckel o es Tansley? Déjenme checar porque ya se me fue el avión aquí. Es Tansley, porque obviamente para esas épocas pues más bien son pinturas, ¿no? Es Tansley. Este era de joven y este era un poquito, bueno, no sé qué tan joven, pero este es un poquito más grande. Y luego de eso tenemos a Haeckel, a Ernst. Mi amigo Ernesto, por cierto, también a veces usa barba. Qué chistoso. Bueno, otra vez le mando saludos. ¿Qué onda, Ernst? ¿Cómo estás? ¿Ya viste mi video anterior? Ponme un comentario si ya lo viste. Eh, y bueno, este sigue siendo Haeckel para la época en la que lo estuvo como que estuvo trabajando, que fue en el siglo XIX. Él murió a principios de 1900, que por ahí de 1920, si no me equivoco, más o menos. Pero este señor Haeckel le gustaba mucho el arte. Esto que tienen aquí son litografías. Una litografía es una pintura que se basa a partir de la impresión de una placa de piedra o de metal para poder ilustrar cosas. Entonces, había una gran biodiversidad de organismos. Estos son parientes de eh, de los corales. Son organismos microscópicos. Él hizo todas estas litografías, o sea, era un biólogo artista, digamos, y tenía una técnica muy impresionante. Y no es que tuviera mucho tiempo, sino que en general los biólogos deben de tener mucha atención a los detalles que tienen los seres vivos para poder diferenciar las características que tienen estos mismos seres vivos. Esto que está aquí son un montón de ranas, por ejemplo. Él decía que era una de batracios, puras ranas de esa época y de algún lugar, como algunas ranas cargaban con sus mismos renacuajos. Se tenían que tener ciertos detalles a procesos y los estaba plasmando en litografías, porque eventualmente esto formaba aspectos para poder hacer evaluaciones. Pero bueno, nada más les dejaba yo estas imágenes para que pudieran checar todo esto. En otro video les voy a hablar de otros de los conceptos importantes de ecología. Hasta ahorita lo voy a dejar aquí. Y bueno, si tienen alguna duda, la pueden colocar después del comentario de Ernesto, si es que ya lo puso. Y si no, díganle que escriba. Y también me pueden preguntar por los grupos y canales de Telegram o en los medios que tenemos de comunicación para las aulas virtuales. Que tengan buen día.